pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Estación Experimental del Zaidín es un sitio realmente bonito y de hecho no es extraño que algún japonés vaya allí a hacer fotos al palacete este, que es de final o de principios del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, es un centro antes de los que tiene mucha solera en el Consejo, más de 50 años de vida, y coincidiendo con ese periodo también pasamos una fase de expansión de edificios y este es el edificio donde hacemos ahora investigación. Pero los orígenes del Zaidín en esta casa, palacete, es donde los investigadores empezaron a hacer su labor científica. Yo voy a hablar un poco de biotecnología ambiental o de bioquímica ambiental o de microbiología ambiental, como le queráis llamar. Y había preparado una charla un poco general con una serie de puntos que le he llamado contrastes, conceptos básicos, eliminación biológica de TNT, porque es un caso, no es que sea un contaminante muy relevante, pero es un contaminante que te permite ver cómo se pueden aplicar distintos microorganismos o microorganismos en distintos ambientes. Y si me da tiempo, pues voy a contar también un caso relacionado pues, con una empresa de base tecnológica que hemos iniciado y que se llama Biodeliveries. Cuando hablamos de biotecnología ambiental, pues mucha gente te dice, ¡oh, qué bien! Seguro que vais a sitios muy bonitos y tal, ¿no? Y en parte pues uno tiene asociado el medio ambiente pues a sitios interesantes. Esto es una foto de un volcán, el Poá, en Costa Rica, en un proyecto que teníamos con Víctor de Lorenzo y con Joan Grimal de dar clases en Latinoamérica, y habíamos planeado allí también hacer algún tipo de muestreo, y uno de los sitios que me llamaron la atención pues esta laguna en el volcán, pero bueno, la altura desde este punto, no he estudiado todavía esto, la altura pues son unos 300 metros y aparte de eso tomar muestras en Costa Rica tampoco es fácil, ¿no? O sea, hay que firmar muchos papeles para que te dejen tomar muestras. Esto es del mismo viaje, es una foto de la selva de turistas, ¿no? Porque la selva de verdad pues no entras, y bueno, pues esta es la parte, digamos, si queréis, bonita del medio ambiente. Hay otra selva, y esta es una selva de cemento, y concretamente en la ciudad de Huelva, con la que me ha unido pues una relación de estudios durante un buen número de años en un estudio de caracterización de la contaminación en esta ciudad. Si hoy en día preguntáramos en Huelva qué preocupa, pues probablemente preocuparía como en todos sitios, ¿no? El paro y la crisis, ¿no? Pero a finales de los años 90, cuando uno preguntaba en Huelva qué es lo que más preocupa a la población de Huelva, pues aunque no os lo creáis, la respuesta era el medio ambiente. Y era una preocupación, o es una preocupación real, porque al lado, prácticamente a menos de 1 kilómetro de la ciudad, se encuentra uno de los depósitos mayores de fosfoyeso que hay en España, por supuesto, y en el mundo, ¿no? Esto es una zona de marisma al lado del río Tinto, y la preocupación no viene del hecho de que estos depósitos puedan alcanzar unos 20 o 30 metros de altura y que sean absolutamente blancos, sino que resultan del tratamiento de la piedra fosfórica que se trae del Sáhara con ácido sulfúrico, y eso da lugar por un lado a generar fertilizantes, los fosfatos, pero por otro lado genera un residuo que son los yesos, fosfoyesos que le llaman, que llevan fosfato y sulfato cálcico. Pero en este proceso se arrastra un conjunto de metales, y la piedra fosfórica de manera natural está enriquecida en uranio, y una parte del uranio es radiactivo, esa parte del uranio se deposita aquí, y obviamente pues ahí hay unos ciertos depósitos que no afectan, digamos, a la vida normal, porque entre otras cosas no vive allí nadie, pero que crean ciertas preocupaciones pues cuando se hablan de tasas de cáncer superiores
a la media en el resto de Andalucía. Y este es uno de los contrastes, ¿no? O sea, una parte del medio ambiente en el que vivimos es el que está próximo a nuestra ciudad y donde nos podemos encontrar contaminantes. Esto es una foto del desierto del Sahel, que está relacionada con un proyecto que hace un tiempo que hemos iniciado de estudiar biodiversidad asociado a ambientes extremos, y esta biodiversidad se puede estudiar no solamente yendo al desierto, tomando muestras, intentando encontrar qué vida hay allí, sino que nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con gente que trabaja en estudios atmosféricos, y cada vez que hay una intrusión de aire sahariano desde África por Canarias hasta llegar a Huelva, pues muestreamos este polvo atmosférico, bien en Izaña, que está en Tenerife, a 3.000 metros de altura, o bien en la ciudad de Huelva, donde terminan alcanzando estas intrusiones saharianas. Y de hecho, pues hemos aislado microorganismos que están asociados a estas partículas, pues que tienen propiedades súper interesantes, muy interesantes, por ejemplo, de cara a resistencia a sequía, tolerancia a luz ultravioleta y a otros factores, porque normalmente son o causan daño en la mayoría de los microorganismos. El contraste al desierto natural, que es consecuencia de la falta de precipitación, es, por ejemplo, este desierto. Aquí no veis vida y prácticamente no hay vida, ¿no? Además es una fábrica abandonada, esto es Bélgica, donde se procesaba mineral que se traía de Zimbabue o el antiguo Congo belga, que era cuando yo estudiaba, era el Congo belga, y en este suelo hay gramos de distintos metales por kilo de suelo. Y prácticamente se ha recuperado ahí algunos microorganismos que son súper tolerantes a estos metales pesados. Estos son los contrastes que tenemos. Tenemos un mundo agradable, con un medio ambiente bonito, algunas actuaciones del hombre que están deteriorando este medio ambiente, tenemos situaciones extremas por frío, por calor, por precipitaciones, como pueden ser los desiertos, la Antártida, y desiertos que nosotros mismos creamos como consecuencia de la actuación del hombre. Cuando hablamos de degradación biológica de contaminantes, a mí me gustaría que tuviésemos claro algunos conceptos o puntos que además como sociedad tenemos que reclamar a nuestras autoridades. Y yo voy a hablar un poquito hoy de lo que son contaminantes orgánicos, moléculas que tienen carbono. Y cuando uno habla de este tipo de contaminantes, se pueden distinguir dos tipos de compuestos de manera genérica, los que se llaman biogénicos y los que se llaman xenobióticos. Los biogénicos son productos que sintetiza el hombre, se hace en la industria química, pero son moléculas que de manera natural existen en la naturaleza y que el hombre las conoce, las puede sintetizar y las puede explotar en distintos procesos. Por ejemplo, el ácido benzoico y el ácido salicílico pues son unos excelentes conservantes y se pueden utilizar pues, para conservación de alimentos. Hoy en día, cuando uno va a un supermercado y compra una lata con atún o con calamares, cualquier cosa, es imposible saber casi lo que tiene, ¿no? O sea, tiene el E380, el A422, etcétera, ¿no? Pero hace unos años, hace 20, 25 años, cuando uno iba al mismo supermercado y cogía la misma lata y miraba, pues algunas veces, por ejemplo, lo que uno se encontraba es que había pues ácido benzoico y salicílico. No sé ahora cuál de las es, pero son conservantes importantes y no afectan a la salud del hombre, ¿no? Y los xenobióticos son compuestos que son de origen extraño a los productos naturales, es decir, son productos que ha sintetizado el hombre porque está buscando propiedades específicas. Por ejemplo, este compuesto que está aquí, que se llama pentaclorofenol, es un fungicida excelente. Entonces, en países del norte de Europa, por ejemplo, cuando se talan los árboles, pues para que no se produzcan daños sobre la madera, prácticamente se rocían con este tipo de compuestos. Estos compuestos, debido a su naturaleza, son muy resistentes a la degradación y de hecho pues, se pueden encontrar prácticamente capas de estos compuestos en los sedimentos de estos lagos. En otras ocasiones los productos no es que el hombre los sintetice, como por ejemplo las dioxinas, sino que son productos que se producen como consecuencia de la actividad humana. Por ejemplo, cuando en las incineradoras
pues se generan cuando la temperatura de combustión no es correcta, pues algunas de las moléculas que se generan son estas, que son las diosinas. También aparecen como productos secundarios en la síntesis de algunos herbicidas, y de hecho fue muy famosa una diosina que está sustituida en estos 4 átomos de carbono, que es la tetraclorodiosina, que es un agente altamente mutagénico y cancerígeno, y que está relacionado pues, con un escape que hubo cerca de Milán, en Seveso, pues, que causó pues, importantes daños en fetos, indujo malformaciones, abortos, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente son productos útiles para el hombre, pero terminan siendo productos que alcanzan el medio ambiente. En estos conceptos de biodegradación o de eliminación de contaminantes, hay que distinguir lo que deberíamos de pedir a nuestras autoridades y lo que algunas veces nos venden también nuestras autoridades. Y hay como 3 conceptos básicos. Uno es el concepto de mineralización, que lo que quiere decir es que un compuesto que es orgánico, que es esta molécula de aquí, se convierte en CO2 y agua, que son productos inocuos, y cuando este proceso lo hacen los microorganismos, pues los microorganismos utilizan esto como fuente de carbono y de energía, y lo que hacen es eliminar el compuesto. Cuando estas moléculas se van sustituyendo para distintos procesos con átomos que son extraños a la vida, no totalmente extraños, pero no muy frecuentes, como es el cloro, que es un halógeno, pues entonces uno puede ver que se va degradando el compuesto, pero no hay crecimiento de los microorganismos. Y eso realmente es lo que se llama una biotransformación. Y de hecho el concepto de biotransformación es un concepto bien establecido en química, en catálisis, donde lo que significa una biotransformación es que un compuesto A se convierte en un compuesto B, pero no nos dice nada de las propiedades que tienen esos compuestos, si el compuesto B es más tóxico que A, que el A, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, pues cuando se van sustituyendo mucho, como antes os decía con el clorofenol, pues simplemente el compuesto se queda en la naturaleza sin ser tocado, y eso es lo que se llama, pues, se dice que un compuesto es recalcitrante y permanece en el medio ambiente. Por tanto, lo que nosotros tenemos que pedir es que los distintos productos que se vayan desarrollando sean mineralizables, pues para que se puedan eliminar del medio ambiente. Una pregunta frecuente es si, dada una estructura, uno puede saber si un compuesto se va a degradar o no se va a degradar. Bueno, hay programas que se han ido desarrollando que te pueden dar una idea de qué moléculas son degradables o no, pero al final uno tiene que hacer los ensayos de biodegradación. A priori uno puede tener una idea de qué es biodegradable y de qué no es biodegradable, ¿no? Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, como os decía antes, con estas moléculas, a medida que van aumentando el número de átomos de cloro, los compuestos son más resistentes a la degradación. Pero también hay compuestos naturales que son difíciles de degradar. Por ejemplo, la lignina, que es un producto natural, es una molécula muy grande, son poliméricas, lo mismo la celulosa y otras moléculas, son productos naturales, pero las reacciones, como estos compuestos no pueden entrar dentro de los microorganismos tienen que exportar los enzimas, los tienen que romper, y son procesos relativamente lentos. Entonces, tanto polímeros como moléculas que están sustituidas con átomos extraños a la vida, pues son difíciles de degradar. ¿Quién degrada? Es otra pregunta. Bueno, yo obviamente he puesto primero las bacterias, ¿no? Porque trabajamos con microorganismos, son versátiles, se dejan trabajar, crecen rápido, se dejan hacer muchas cosas, ¿no? Pero los mejores son los hongos. A mí los hongos siempre me han dado miedo porque son más grandes, no sabe uno si van a hablar o no, se diferencian, tienen colores, cambian de color, son absolutamente maravillosos. Si yo empezara, creo que empezaría a trabajar con hongos, pero la verdad que ya le tengo como un poquito de cariño a las bacterias, en particular, como decía Federico, a Pseudomonas, que es un microorganismo pues,
que se deja hacer muchas cosas y que nos permite saber mucho de la biología de los microorganismos. Las plantas también son buenos, para algunos procesos son buenos agentes de descontaminación. Por ejemplo, hay plantas que son capaces de acumular metales pesados dentro de ellas, dentro de las vacuolas, y se utilizan en un proceso que se llama fitorremediación, o los invertebrados que también se utilizan pues para eliminar contaminantes, aunque en realidad ahí el papel no lo hace el invertebrado en sí, sino el conjunto de microorganismos que forma parte de del tracto digestivo de estos invertebrados, ¿no? Y bueno, pues hoy en día todo este tipo de cosas se puede estudiar y aproximar mediante un conjunto de técnicas nuevas que se llaman de metagenoma y que te permite saber pues qué funciones están en determinados nichos y entender de este tipo de organismos. Por mi tipo de formación, que soy bioquímico de formación, microbiólogo de continuación, químico de afición, o sea, de todo ese tipo de cosas, al final, en biotecnología, en las aplicaciones, uno tiene que ser capaz de manejar organismos. Los microorganismos en el medio ambiente hacen muchas funciones, muchas más de las que nos creemos. De hecho, hay microorganismos prácticamente en cualquier ambiente, en cualquier hábitat que penséis de la Tierra, hay microorganismos y tienen las capacidades más extraordinarias que os podáis imaginar y son los que mantienen pues, la vida en nuestro planeta. Pero cuando uno quiere hacer un proceso, eliminar un contaminante, producir un producto, tiene que ir a aislarlo, ¿no? Y nosotros lo que hemos desarrollado en el grupo en Granada es un conjunto de técnicas muy clásicas que se llaman enriquecimiento, donde uno lo que va es seleccionando las propiedades que quiere que tenga un microorganismo. Este es un caso que está vinculado a lo que os voy a contar ahora del TNT, que es realmente el problema de una fábrica de explosivos, es el nitrato, no son los explosivos, pero es un proyecto que desarrollamos con Unión Española de Explosivos y el problema es que el nitrato es un contaminante, pero el nitrato también es una molécula natural y de hecho las plantas, los hongos, muchos microorganismos utilizan nitrato como fuente de nitrógeno. O sea, ¿cómo es posible que una molécula que se puede asimilar sea un contaminante? Es una cuestión de concentraciones. Por debajo de ciertas concentraciones no son tóxicas, por encima de ciertas concentraciones son tóxicas. Bueno, pues en una corriente, por ejemplo, de producción de nitroglicerina, llega a haber cientos de gramos de nitrato por litro. Entonces, cuando eso alcanza el medio ambiente, la concentración es muy alta y daña. Y nosotros, pues lo que hicimos fue, para hacer un tratamiento, utilizar microorganismos que toleraban altas concentraciones de nitrato y que podían utilizar, por ejemplo, glicerol, que era un compuesto de la fábrica, para eliminarlo. Y al final pues tenemos una serie de microorganismos que eran útiles en el tratamiento de un efluente industrial. Ese proyecto se inició a través de una colaboración con Unión Española de Explosivos financiada por lo que hoy es el CEDETI, que no sé si antiguamente también era el CEDETI, pero que intentaba estimular las relaciones entre las empresas y los grupos de investigación. Y nos centramos en el TNT, que es esta molécula que es un compuesto aromático, que tiene 3 grupos nitro y que es un xenobiótico de verdad. O sea, de hecho, esta molécula la descubrió o la sintetizó Nobel, que después ha dado pues toda la Fundación Nobel y todos los premios y tal. Pero lo que realmente le ha dado o le da dinero, no sé cuánto todavía, a la Fundación, es el haber encontrado esta molécula, que es el explosivo, tanto civil como militar, de mayor uso, de mayor uso, y sobre todo en el explosivo civil más utilizado. Vinculado al TNT, pues hay una serie de problemas que se conocen desde muy antiguo, que eran los que se llamaba de pink water, las aguas rosas. Y es que se producen unos compuestos, se transforma el TNT, las aguas que quedan de lavar estos tanques, cuando le da la luz, se produce una serie de reacciones químicas y se transforman en compuestos de color rosa, ¿no? Y le llamaban las aguas rosas, ¿no? Las aguas rojas,
en la fábrica. Cuando nosotros empezamos este proyecto, pues cuando uno empieza un proyecto de investigación lo que hace es leer para ver qué hay e intentar avanzar a partir de lo que hay. Y lo que nos encontramos era que había relativamente poco, ¿no? Lo que había eran algunos estudios relacionados con salud laboral y algunos estudios relacionados con TNT en aguas subterráneas, pero había poco o prácticamente nada de degradación de TNT. Y por lo tanto se abría ahí una ventana de investigación. Pero esta ventana de investigación además tuvo que ser una investigación interna, ¿no? Porque allí nunca se había utilizado prácticamente TNT, ni se había vertido, ni había alcanzado ningún punto, ¿no? Pero sí había un punto de vertido en fábrica, que yo he representado aquí, y nosotros pensamos que quizás en algún momento podría haber alcanzado el TNT ese punto de vertido, y si allí había habido TNT, pues podría haber microorganismos que crecieran utilizando TNT. Entonces nosotros, alrededor del punto de vertido, aquello se aró, se regó para que estuviera húmedo, se tomaron muestras y empezamos a hacer pues estos cultivos que antes he dicho, cultivos de enriquecimiento, buscar microorganismos que utilizaran, degradaran, transformaran el TNT. Y encontramos esto. Los que son microbiólogos pueden decir que esto es un cultivo puro porque nada más que hay un tipo de colonia. Para los que no sepáis, a lo mejor de microbiología, pues esto es una placa de Petri, que es un medio sólido, donde se hacen diluciones y uno termina sembrando microorganismos. Cuando uno se va al medio ambiente, una maceta de vuestra casa, si tuvierais una placa podéis hacer el experimento, la mezcláis con agua, agitáis un ratito y sembráis, pues vais a encontrar que hay muchas bacterias de distinto color, ¿no? Pues lo que nosotros teníamos aquí era el primer microorganismo que de manera reproducible crecía y utilizaba TNT. Estos son fotos al microscopio electrónico del microorganismo creciendo en distintas condiciones, y cuando crece con TNT y necesitaba un azúcar, pues como el TNT es muy poco soluble, lo asimila muy lentamente, el exceso de carbono que tenía el microorganismo, los microorganismos no se ponen gordos como nosotros acumulando grasa, sino que lo que acumulan son unos polímeros que se llaman polibeta hidroxibutirato o polibeta hidroxialcanoato, que ahora se utilizan pues para hacer bioplásticos, ¿no? Y esta bacteria lo que está lleno es de estas moléculas que se pueden utilizar para hacer bioplásticos, ¿no? Entonces uno puede pensar hasta en procesos, digamos, donde no solamente uno elimina un contaminante, sino que además podemos sintetizar un producto de posible valor añadido. En el laboratorio nosotros trabajamos con volúmenes pequeños y al final lo que queríamos era hacer un tratamiento de aguas que tuviesen TNT y nitratos, ¿no? Y pues ese tipo de cosas lo que se hacen son que se establecen reactores que te permiten pues optimizar las condiciones en las que se elimina un contaminante. Es decir, lo que buscamos es en qué condición la eliminación de contaminantes es más efectiva. Y uno pues puede hacer medidas de distintos tipos de cosas, y aquí veis cómo se va eliminando el TNT a lo largo del tiempo y cómo hay un crecimiento en formación de proteínas por las bacterias. Transitoriamente el TNT que tenía grupos nitro lo libera y posteriormente son los que lo asimilan. El paso siguiente fue pasar del laboratorio a la fábrica. Y os puedo decir que es ahora uno lo ve con el tiempo, pero fue un momento de miedo escénico, ¿no? O sea, ¿crecerá mi bacteria en una fábrica? Bueno, pues eso se solucionó muy bien. Esto es un cultivo en un reactor de 50 litros en la fábrica con aguas ya de la corriente, y lo resolvimos muy bien trabajando con los ingenieros, ¿no? Cosas que le preocupa a un biólogo es que un microorganismo tiene temperaturas de crecimiento óptimas pues, sobre 25 o 30 grados. Esta fábrica está en Burgos, donde hace bastante frío, y uno le preocupa pues, que tenga 25 o 30 grados, ¿no?
Entonces eso a un ingeniero pues le da como un poquillo de risa, ¿no? Porque en la fábrica pues tienen una corriente de vapor y calentar a 25 grados es un proceso muy sencillo, ¿no? Otro tipo de cosas que nos preocupaban era, por ejemplo, la aireación, ¿no? O sea, meter aire en que tuviera una buena mezcla. Bueno, pues los ingenieros de la fábrica diseñaron unos sistemas de unos super gotas finísimas cuando metes el aire, pues que te permitía una mezcla estupenda del microorganismo, ¿no? O sea, realmente pues le ibas planteando problemas a los ingenieros y te iban encontrando soluciones, ¿no? Al final, con 50 litros obviamente no se trata de un residuo industrial, pasamos a una planta de 4 metros cúbicos que operaba en continuo, y estos son los microorganismos en la planta, y aquí tendría que estar, o está la línea del TNT y del nitrato, que se puede llegar a operar de manera que el 100% del contaminante se elimina, de manera que el agua que se vierte es un agua absolutamente limpia. Entonces, esto es un tratamiento donde uno puede ir desde el aislamiento de un microorganismo al desarrollo de un proceso para prevenir la entrada de un contaminante en el medio ambiente. Pero también hay otras posibilidades, o sea, es una situación porque hay una empresa pues, que le preocupa el medio ambiente y que toma unas decisiones y las afronta. En otras ocasiones lo que ocurre es que los contaminantes no se tratan, sino que se dejan pues, en una balsa para que se evapore, después se retiran, se lleva a un vertedero o lo que sea, ¿no? Esto es un tratamiento con bacterias, con TNT en aguas, pues que se hace un tratamiento aquí dentro de la propia balsa, pues para añadiendo microorganismos y los nutrientes adecuados, uno puede bajar pues de cerca de 1 gramo pues a prácticamente 30 miligramos. No se elimina completamente, pero en lugar de esperar que se evapore y retirar, pues uno puede eliminar el contaminante aplicando una tecnología muy sencilla. Hay algunas veces, ¿no?, que el contaminante, en el caso del TNT, pues ha alcanzado suelos o aguas subterráneas. Y bueno, la situación típica cuando hay un contaminante en un suelo es ir con una excavadora, sacarlo, tratarlo con disolvente para eliminar los contaminantes y después se vuelve a poner el suelo. Eso es caro porque energéticamente requiere transporte, requiere tratamiento, algunas veces térmico, algunas veces con disolvente, y son complicados. Esta es una patente, no es nuestra, sino de un grupo alemán que desarrolló un proceso Terranox, donde conseguían una cierta eliminación, pero era un proceso pues bastante, o sea, tenían muy buena eliminación, pero era un proceso biológico donde la parte química se sustituía por la biológica, pero se retiraba al suelo y todo. Entonces nosotros en el grupo en un momento dado pensamos que podría haber algún tipo de tratamiento que le hemos llamado rizofitorecuperación, donde podríamos eliminar un contaminante del suelo y conseguir pues, que ese suelo se quede completamente limpio. Y os voy a explicar qué es rizo, fito y remediación. Remediación es la eliminación del contaminante. Rizo es aprovechar que hay microorganismos que crecen en la rizosfera de las plantas. Las plantas tienen raíz y el suelo alrededor de esa raíz es un nicho especial que se llama rizosfera, donde los microorganismos pueden proliferar a altas densidades. Y fito es para reconocer el papel que pueden jugar las plantas en este proceso de eliminación. Entonces, nosotros tenemos un caso real donde también está relacionado con esta empresa, donde tiene pues un suelo contaminado con TNT debido a un proceso de desmantelamiento de munición. Aunque eso se hace en un ambiente cerrado, pues termina, siempre que uno maneja cosas, termina alcanzando el medio ambiente. Y lo que nosotros pensamos era que nosotros podríamos tener microorganismos que crecieran alrededor de la raíz y eliminar el contaminante. Bien, ¿se puede hacer esto y se puede hacer de manera selectiva? Bueno, la respuesta es que sí, por eso os lo cuento, ¿no?
Pero lo primero que hicimos, estos son unos experimentos que hizo Manolo Espinosa en nuestro grupo, tenemos semillas de maíz y las sumergimos en una suspensión que tiene los microorganismos que nosotros queremos. Muchos de estos microorganismos son capaces de adherirse a la superficie de la semilla. Y de hecho, estos puntitos, esto es una foto al microscopio electrónico de barrido, esta es la semilla del maíz, y estos puntitos que veis aquí son las bacterias que se han pegado. Cuando el maíz germina, lo que nosotros hemos encontrado, y otros grupos también, es que se produce la secreción de una serie de, por ejemplo, aminoácidos, azúcares, y prácticamente aquí uno puede encontrar la mayoría de los aminoácidos secretados por la planta, que son una excelente fuente de carbono y de nitrógeno para el crecimiento de los microorganismos. Y de hecho, tenéis que tener en cuenta que alrededor del 20% del CO2 que fija una planta termina como productos que aparecen en los exudados radiculares. Y esa es parte de la razón por la que alrededor de la raíz de una planta proliferan los microorganismos. Pues son microorganismos capaces de alimentarse a partir de lo que está secretando la planta. Uno puede además hacer un seguimiento de estos microorganismos utilizando algunos trucos de biología molecular. Y uno de los trucos de biología molecular que nosotros tenemos para hacer el seguimiento de un microorganismo es ponerle unos genes que permite que las bacterias sean luminiscentes. Cuando la bacteria tiene estos genes, emiten luz. Y esa luz la podemos recoger con una cámara de alta sensibilidad, una cámara CCD, o se puede medir con un fotómetro, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho fue marcar nuestra bacteria con los genes Lux para poderla seguir, la pegamos a la semilla de maíz y vimos qué es lo que pasaba. Y esta foto que tenéis aquí es una foto que está compuesta. Sería una foto en blanco y negro del grano de maíz, que es esto de aquí, que ha empezado a germinar y que tiene las raíces, está produciendo sus raíces. Nosotros lo que hemos hecho es poner la bacteria luminiscente sobre la superficie del grano de maíz. Y lo que estamos recogiendo aquí con distintos colores es la intensidad de la luz que están emitiendo las bacterias. Y lo que a mí me gustaría que vierais es que estos microorganismos que hemos puesto sobre la superficie están migrando a través del sistema radicular de la planta. Entonces, con una aplicación muy sencilla, bien conocida, como es sembrar maíz o cualquier otra planta, uno puede introducir microorganismos en un punto y conseguir que se distribuyan de manera amplia en todo el suelo. Es una práctica sumamente sencilla. Cuando estos microorganismos tienen propiedades de biodegradación y hay contaminantes en el medio ambiente, uno puede conseguir de esa manera que se eliminen los contaminantes. Bien, eso hicimos el experimento en la zona esta contaminada de la fábrica, y esto que tenéis aquí es un mapa de concentraciones del contaminante en la zona. Entonces, pues esto que estaba rojo había del orden de 400 miligramos por kilo de suelo, 300, 200, 100, hay más o menos heterogéneo. Nosotros hicimos allí una siembra con maíz, con los microorganismos, con distintas parcelas, en distintas condiciones, y pues prácticamente en menos de 2 meses, pues uno pasa a situaciones, donde antes había 400, 200, 300, y las zonas estas verdes empiezan a aumentar y con varios ciclos se puede conseguir pues la eliminación del TNT del suelo con un proceso sumamente sencillo. Estas parcelas que marco aquí eran parcelas donde además, una vez que se retiraban las plantas de maíz, se hacía un seguimiento de los microorganismos para ver si persistían allí o no. Entonces lo que encontramos es que una vez que uno retira las plantas de maíz, pues la población de los microorganismos que uno introduce prácticamente se empieza a perder y después de 2 meses son prácticamente
no recuperable. Es decir, es un proceso natural, sencillo, donde uno puede introducir un microorganismo con una propiedad, limpiar y dejar aquello limpio pues, para que se vuelva a colonizar por los microorganismos adecuados. Uno puede hacer algunas cosas más, y eso es parte pues, de las tecnologías, de la bioquímica, de la biología molecular, y es clonar o identificar las proteínas que hacen una función determinada. Antes os decía que una de las características del TNT es que en algunas ocasiones se producen aguas rosas, ¿vale? Eso siempre ha estado vinculado a actividad solar y de hecho la luz ultravioleta puede dar lugar a la formación de unos compuestos color rosa. Pero también es cierto que cuando uno inocula el TNT, un compuesto relativamente amarillo, cuando uno pone estos microorganismos con TNT, los cultivos se vuelven rojizos. Y la razón de eso es que hay una enzima que está atacando al anillo de TNT. Entonces nosotros queríamos saber qué proteína era y utilizar esa proteína para hacer aplicaciones biotecnológicas distintas. Entonces lo que hicimos fue coger el ADN del microorganismo, cortarlo en trocitos, pegarlo en un vector, colocarlo en un organismo, y a ese organismo lo poníamos en presencia de TNT, y la pregunta que le hacíamos es, ¿quién se pone colorado?, ¿no? Entonces el que se ponía colorado era el que tenía la actividad enzimática que nosotros estábamos buscando. De hecho hay dos genes que hacen estas reacciones. Y una vez que uno tiene esos genes, uno puede diseñar estrategias de hacer organismos que adquieran esa capacidad. Y eso pueden ser o microorganismos o incluso pueden ser plantas. Entonces os voy a contar que las plantas no son capaces de degradar TNT, pero uno le puede conferir la propiedad de degradar TNT. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué quiere usted hacer esto? Bueno, pues uno lo puede hacer por dos tipos de cosas. Uno, porque con la ingeniería genética uno puede manipular microorganismos o plantas y obtener nuevas propiedades de cualquier tipo de uso. Pero en nuestro caso había también una necesidad, y es que en algunas ocasiones el TNT, sobre todo el que ha estado en polvorines, termina percolando a través del suelo y termina alcanzando los acuíferos. Y en algunas ocasiones la profundidad son de varios metros de profundidad, con lo cual eso es complicado acceder para eliminarlo. Y una forma de eliminarlo es utilizando plantas, por ejemplo chopos, que tienen sistemas radiculares muy profundos, donde uno puede poner estas plantas pues, para alcanzar el sitio y conseguir la eliminación del TNT. Esto es un proceso de cómo se consigue la transformación de plantas, donde además don Francisco García Olmedo, que me ha regalado un libro que además de hacer ciencia es también un excelente escritor, y me alegra mucho de haber venido y tener su libro. Pues Paco estuvo en los orígenes, digamos, de todos estos procesos en colaboración pues, con los grupos de Bélgica, ¿no? Y bueno, esto ha dado lugar a muchísimas posibilidades dentro de la agricultura, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, cuando uno hace esto con plantas de tabaco, le introduce los genes de TNT, pues si uno empieza a germinarla en una placa, pues se llena con las plantas de tabaco. Si tiene TNT le cuesta bastante. Si tiene genes de resistencia a TNT, crece mucho mejor. Lo mismo se puede hacer con chopo, lo hicimos con chopo en colaboración con Antonio Ballester en el Instituto de Agricultura de Galicia. Pues teníamos distintos chopos que expresaban estas proteínas y los pasamos pues, a la parte experimental, ¿no? Que es preguntarle a los chopos qué le pasa cuando lo pone en un sistema que tiene agua con TNT, ¿no? Pues lo que tenéis es una situación de este tipo, el chopo natural o el híbrido no transformado con los genes de degradación de TNT, pues a partir de 0,1 milimolar de TNT ya tiene problemas para tirar, mientras que los que llevan los recombinantes, pues como podéis ver, aunque cuando hay TNT no crecen tan bien como cuando no hay TNT, pero son capaces de tirar y de mantenerse pues, relativamente sanos, y es una forma de eliminar TNT en profundidad.
Esto fue objeto de una patente por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es una patente que no se puede utilizar simplemente porque nunca obtuvimos permiso para poderlo probar en el medio ambiente, ¿no? Que sea un planta, en fin, toda una serie de legislaciones, pero ahí está. Si hay un problema, se pueden buscar soluciones que pueden venir desde el microorganismo para evitar que el contaminante alcance el medio ambiente. Puede venir de, si ha alcanzado el medio ambiente y está en agua, hacer un tratamiento en la balsa. Si está en el suelo, uno puede, en superficie, pues uno puede hacer una combinación de plantas y microorganismos para eliminar contaminantes. Y si está en un sitio profundo, pues uno puede diseñar plantas que sean capaces de alcanzar el contaminante y eliminarlo. Y esas son las posibilidades que la biotecnología va ofreciendo al mundo de la contaminación. De manera muy breve, y esto ya no es propaganda, pero montamos una empresa que se llama BioIliberis. Iliberis es el nombre original de Ilvira de Granada, o sea, BioIliberis es como Biograna, pero en fino, ¿no? Digamos. Y es una empresa pues que sobrevive en estos tiempos duros, que ya es algo, pero que empezó con una pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene en común un incendio de un bosque, una marina en un puerto o el Prestige, ¿no? Y bueno, pues uno en principio podría decir, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero como somos químicos y bioquímicos y microbiólogos, nosotros vemos otras cosas, o sea, no solamente vemos el medio ambiente, sino que vemos moléculas en ese medio ambiente. Bueno, común a todos estos procesos es la presencia de este tipo de moléculas, que son hidrocarburos aromáticos, pues que algunos se degradan, otros no, unos son más inhibidores de crecimiento, algunos pueden ser mutagénicos, etcétera, y son productos relativamente difíciles de degradar. Y todos estos productos son comunes son productos presentes en la gasolina, en los combustibles de aviación, etcétera, pero también se forman cuando hay una combustión de lignina o de madera, cuando hay un bosque. Y toda la parte negra que vemos, cuando uno la analiza, pues prácticamente una fracción importante de toda esa ceniza, pues son hidrocarburos aromáticos de este tipo, que lo que hacen en muchos casos es inhibir el crecimiento de las plantas y la colonización del medio ambiente. Nosotros, en colaboración con la Agencia del Medio Ambiente de Andalucía, hemos hecho un estudio de recuperación de un suelo incendiado en los montes de Málaga. Y esta es como quedó el monte después del incendio, en una zona de matorral. Y lo bueno que tenía esta zona para nosotros es dos cosas. Primero, que se sabía que la temperatura de combustión no había sido muy alta, porque los hidrocarburos que se forman depende de la temperatura de combustión, había sido sobre 400, 500 grados, donde se forman fundamentalmente monoaromáticos, y además era un sitio donde previamente había habido otros incendios y estaba aterrazada, de manera que nosotros podíamos hacer un experimento en el medio ambiente, aprovechando cada una de las terrazas pues como una situación experimental distinta. Pues nos fuimos allí, medimos los contaminantes y efectivamente pues había algunos contaminantes que nosotros conocíamos, benceno, tolueno, sileno, otros compuestos. Teníamos una zona control en los montes de Málaga, donde bueno, pues estaba por debajo de los límites de detección. En masa, bueno, nos hizo todo el tratamiento para quitar toda la parte, dejarla lo más limpio posible, pero aquello, lo que encontráis son piedras, pero porque aquello es un sitio totalmente pedregoso, ¿no? Y allí pues iniciamos nuestro experimento de tratamiento. En este experimento utilizábamos dos tipos de microorganismos. Un microorganismo que lo que hace es favorecer el crecimiento de las plantas para estimular el crecimiento en unas condiciones extremas, y sabemos que lo que hacen es producir precursores de hormonas vegetales, y por otro lado lo que utilizábamos era un conjunto de microorganismos que habíamos aislado de este suelo previamente y que tenían la capacidad de degradar los hidrocarburos que estaban allí presentes. Es decir, de alguna manera lo que queríamos era aumentar
la velocidad de degradación de los contaminantes en el medio ambiente. Y para eso volvíamos a la aplicación de la fitorrizoremediación. Vamos a utilizar plantas, vamos a ayudarle a las plantas a crecer con microorganismos y vamos a favorecer que los microorganismos que hay allí eliminen. Bueno, esto es son unas parcelas, se trataron con pratense, pues la no tratada, pues por allí crecieron como pudieron. Cuando estaban tratadas con los microorganismos, pues crecían mucho más denso, pero no totalmente, aquello no es un jardín, obviamente. El efecto de las bacterias estimulando el crecimiento es muy manifiesto. Esta es la parte tratada, pues se forma casi como un cepelloncito, mientras que en la parte no tratada, pues las plantas, son suelos muy pobres, tenían problemas de crecimiento, ¿no? Siempre lo hacíamos sobre la parte de las bermas, que están aquí tratadas, y prácticamente a los 160 días de iniciar tratamiento, unos 6 meses, cuando uno volvía a estas zonas y medía los hidrocarburos en las zonas que habían sido tratadas, pues lo que se encontraba de nuevo era que estaba en una situación parecida a la normal, la de 5 microgramos por gramo de suelo. Y prácticamente un año y medio después, cuando uno va y compara esta parcela en la situación tratada frente a zonas de allí, pues prácticamente está mimetizada. Con lo cual uno puede aprovechar los conocimientos que uno puede adquirir en el laboratorio sobre eliminación de contaminantes, la bioquímica de los contaminantes, pues para desarrollar procesos que se basan en tecnologías ya disponibles, que son baratas, que son eficientes y que son sobre todo respetuosas con el medio ambiente. Bueno, esto es una vista de cómo va evolucionando las parcelas a lo largo del tiempo.